están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Yo quiero hablar de un personaje que es conocido por todos, es uno de los personajes más conocidos y populares, que es Simón Pedro. Y bueno, como introducción nada más les quiero comentar que, por ejemplo, la Biblia pues ha sido muy atacada a lo largo del tiempo. Algunos dudan mucho de su veracidad, dicen que, bueno, mil cosas. Pero a mí, al contrario, cuando la leo, estoy convencido de su veracidad, entre otras cosas, por los personajes que aparecen. Porque los personajes de los cuales está hablando, pues son personajes que tienen sus flaquezas, que tienen errores, que, pues si fuera un libro que fuera manipulado, como dicen, pues no saldrían muchas cosas que aparecen en él. La verdad es que hay varias personas que aparecen, que cometen unas cosas, pero tremendas, unos errores que no puede ser, dice uno. Y eso precisamente es prueba de que es un relato honesto, es un relato veraz de lo que se está presentando. Y uno de estos personajes, pues es ni más ni menos que Simón Pedro. Simón se llamaba, pero el Señor le cambió el nombre, ¿no? Le cambió el nombre a Pedro. Estos personajes que aparecen en la palabra, pues precisamente aparecen para que nosotros podamos tomar el ejemplo, para que nos podamos identificar con ellos y nosotros podamos, pues no seguir exactamente sus pasos, porque realmente hay muy pocos personajes a los cuales pudiéramos nosotros seguir los pasos, ¿no? Yo creo que el único que valdría la pena sería el Señor Jesús, ¿no? Que pues, sí, obviamente nuestro modelo, y pues de ahí en fuera, pues ¿quién? A lo mejor Pablo, ¿no? En fin, todos han tenido grandes logros, y no estarían ahí, pero también han tenido muchos errores. Entonces, este Simón Pedro nada más, ¿cómo era? Bueno, pues era, según lo que podemos leer, era muy impetuoso, era muy arrojado, pero por lo mismo también era muy imprudente. Decía cosas que pues, ahí el Señor como que nada más lo veía y decía, ay pero ¿qué te pasa? No has aprendido nada. Y en algunas cosas, pues se veía que también, como cualquiera de nosotros, pues tenía sus miedos, ¿no? Tenía temores y a veces pues luchaba entre las dos cosas, ¿no? El valor, el querer ser el protagonista de la historia, por un lado, pero por otro lado, pues también le daba un poco de miedo. Y bueno, pues así está. Cuando estaba yo buscando una imagen de Pedro para ponerlo en la presentación, pues me dio un poquito de risa de que aparece, ya saben, ¿no? Como todos los ángeles, viendo al cielo. Así no era Pedro. Pedro era bastante más violento que eso, ¿no? Entonces, así nos hacen parecer a los personajes de la Biblia, pero en realidad, pues así no eran. En la realidad así no eran. Igual que el Señor Jesús, pues no andaba flotando, ¿no? O sea, en vez de caminar parece que flota en las películas, cuando en realidad pues era una persona simpática, carismática, la gente lo seguía, y la gente no sigue a una persona aburrida, ¿no? Entonces, la gente lo seguía porque era una persona divertida, era una persona con la que te gustaba estar, que disfrutabas estar con él. Y bueno, Pedro era una persona que tenía sus altas y sus bajas, igual que nosotros. Y yo creo que de alguna manera podemos identificar muchas de las cosas por las que él pasó y podemos ver que nosotros hemos estado en situaciones muy parecidas. Entonces vamos a seguirlo al bueno de Pedro unas horas antes de la muerte de Jesús y un par de días después de esto. En esta etapa crítica de su vida, ¿cómo fueron estos momentos con el apóstol? Y bueno, pues primero quiero empezar cuando Pedro dice que va a seguir a Jesús hasta la muerte. Están en la última cena
Y entonces leemos en Mateo 26, del 33 al 35. Dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nos imaginamos un poquito ahí la escena, ¿no? El Señor está diciendo que va a ser traicionado, que va a ser entregado, que lo van a matar. Y entonces Pedro ahí sale, ¿no? Hablando por todos. Y dice: no, Señor, si va a ser necesario que yo muera contigo, lo voy a hacer, nunca te voy a negar. Y el Señor Jesús: ay, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar, no una, 3 veces lo vas a hacer. Pero dice: no, de ninguna manera. Y todos los demás emocionados, ¿no? Ahí diciendo: no, Señor, tampoco nosotros, ahí vamos a estar. Y el Señor Jesús dijo: que piensen que no lo van a hacer, que van a estar conmigo todo el tiempo. De ahí el Señor toma a los discípulos y se va al huerto de Getsemaní, se va a orar, un lugar que ya conocían, un lugar al que ya habían ido anteriormente. Y entonces el Señor Jesús toma a 3, digamos a los 3 más cercanos, a su círculo íntimo, que eran Pedro, precisamente, Juan y su hermano, y entonces esto se los lleva aparte, no los deja junto con los demás, sino que los acerca más y les encarga: quédense aquí tantito, voy aquí adelante a orar, ustedes quédense aquí a orar conmigo. Y dice Marcos 14:37, hablando del Señor Jesús: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? ¿1 hora no has podido velar conmigo? O sea, tú dijiste hace un ratito, ¿no?, que ibas a morir por mí. Y ahorita te digo que te quedes aquí orando y no te puedes quedar 1 hora despierto. ¿Cómo se habrá sentido este Pedro cuando le dijeron esto? Pedro había tenido un día muy intenso. Y pues podemos pensar que cuando el Señor les encarga que se queden ahí un ratito orando, pues se sintió a gusto, se recostó, estuvo en quietud, en paz, y pues se quedó. Lo podemos entender. Y esto lo hizo 3 veces. 3 veces el Señor les encargó y 3 veces los halló dormidos. Pero entonces, pues se acercan ya los que vienen por él, vienen los que vienen a arrestarlo. Y entonces Pedro corta una oreja, como si fuera torero, ¿no? Se corta ahí la oreja de uno. Juan 18, 10 al 11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y aquí un detalle, cómo la palabra, en verdad, ¿cómo puede alguien dudar, no? Dice que le cortó la oreja derecha. O sea, está hasta el detalle de que fue la oreja derecha. Y bueno, pues esto nada más pues le da realismo a la historia. Y vemos nuevamente entonces a este Pedro impetuoso, a este Pedro violento, arrojado, que pues en la noche anterior el Señor Jesús también les había dicho, ¿no?, en una forma alegórica, pero les había dicho que pues ahora si tenían una espada, pues que la trajeran, porque las cosas iban a poner en serio fuertes. Y entonces Pedro dijo: aquí tenemos 2. Y el Señor dijo: ya deja eso, o sea, estoy hablando de otra cosa. Pero no la dejó, se la llevó. Y cuando estaban allá, saca la espada y le corta la oreja aquí a Malco. El Señor, por supuesto, toca a este hombre y lo sana. Pero ya la había cortado. Y esto nos da idea
de cómo era este Pedro, ¿no? Impetuoso, arrojado, haciendo lo que nadie se atrevía a hacer, él lo hacía, ¿no? Yo creo que esa era la característica principal que tenía Pedro, que lo que nadie hacía, él lo hacía. Lo que nadie decía, él lo decía. Y eso es bueno, aunque bueno, pues eso a veces te mete en algunos problemas, ¿no? Cuando tú piensas que todos te van a acompañar a decir algo y tú lo dices y todos se quedan callados y tú eres el único que lo dice, como el Chavo de Noche, precisamente. Entonces es bueno esto, pero a veces te mete en algunos problemas. Y luego viene una parte aquí, después de que es arrestado el Señor Jesús, se lo llevan, todos salen corriendo. Y entonces Pedro le sigue, pero le sigue de lejos. Dice Marcos 14, en el 50 y en el 54. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y en el 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, pero de lejos. Quiere decir que de aquel nombre que tenía Pedro, que era Simón, que quiere decir junco, vacilante, pues nuevamente aquí lo tenemos, teniendo miedo. Sí, lo siguió, fue uno de los pocos que siguió al Señor Jesús, pero lo siguió de lejos. No se acercó. En el momento de la prueba, en el momento de que vio que las cosas se estaban poniendo difíciles, pues él sí lo siguió para estar con el Señor, pero lo siguió de lejecitos. Y lo alcanzaba a ver allá, pero él estaba en el anonimato, ¿no? Ahí nada más calentándose las manos, porque estaba haciendo frío, pero de lejecitos. Entonces, sí es cierto que Simón quiso seguir al Señor Jesús aún en ese momento difícil, pero no se atrevió a acercarse. Él quería ser, quizá, pues como uno de los héroes, ¿no?, que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Él sentía como si fuera Moisés, pero en ese momento pues, le dio miedo levantar la vara, ¿no? Se quedó a la mitad del camino. Y esto se complementa o se ve de otra manera, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, 15 y 16, dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo es Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Quiere decir que vienen los dos. Juan se mete, pero Pedro se queda afuera. Y cuando Juan se da cuenta de que Pedro se quedó afuera, entonces sale y dice: vente Pedro, no pasa nada, todo está en orden. Yo ya entré y salí y no me pasó nada. Entonces tú también puedes hacerlo. Y entonces lo convence y tímidamente entra. Juan en este momento, en este caso, el discípulo amado, aquel que era un muchacho joven, un hombre joven, tuvo más valor que Pedro, que ya era un hombre hecho y derecho. Juan tuvo que salir para meter a Pedro, porque no se atrevía a entrar. Vemos aquí adelantito, pues la parte más conocida de Pedro. Esta es la que todos conocemos de Pedro, y por cierto es una de las pocas partes que aparecen en los 4 evangelios, por cierto, cuando Pedro niega al Señor. Y vamos a ver la versión de Mateo, que yo creo que es la más completa, en el capítulo 26, del 69 al 74. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, lo cual ya vimos, y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra,
y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y aquí está una parte tremenda, dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. O sea, no nada más le dijo que no, sino que juró y maldijo. Eso cada quien tradúzcalo como quiera, con las que se sepa, porque esas fueron más o menos las que dijo Pedro. Dijo las más gordas que se sabían, para poderse deslindar, para que no lo fueran a confundir con un discípulo del Señor Jesús. Y aquí vemos que el vuelo de Pedro cada vez está peor. De aquel valor que tenía, de aquel arrojo, pues primero sigue al Señor de lejos, luego no se atreve a entrar, al fin lo mete, empieza a ser confrontado, se sale nuevamente y maldice, negando al Señor. Cada vez está más metido en ese círculo, en esa espiral descendente de temor, de confusión, de desesperanza, que yo creo que es lo que él sentía en ese momento. Y aquí viene una parte que únicamente dice Lucas, y que es muy tremenda. Dice Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor Jesús, allá adentro, miró a Pedro, lo volteó a ver, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué feo. Y en el 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, yo aquí me imagino un poco la escena. Pedro acaba de negar, acaba de jurar, de maldecir, y entonces voltea a ver a Jesús. Es instintivo, ¿no? Volteamos a ver a la persona que acabamos de ofender, lo voltea a ver, y el Señor Jesús lo ve a él. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa! ¿Qué es lo que hace Pedro? Pues llora. Llora amargamente. Tiene dolor Pedro. Pero aquí tenemos que ver una cosa buena de Pedro. Y es que este dolor, esta pena, estas lágrimas, lo llevan a arrepentimiento. Y habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí nos acordamos, irremediablemente nos acordamos de Judas. Judas le pasó algo parecido. No igual, pero parecido. ¿Por qué? Porque él traiciona al Señor, se da cuenta de lo que está pasando, porque en el momento como que no lo razonó, no entró a su mente, ve lo que está pasando, también tiene este dolor, podemos pensar que también lloró amargamente, pero Pedro se arrepintió, mientras que Judas no se arrepintió, él tuvo remordimiento y fue y se ahorcó. Dos actitudes diferentes, totalmente diferentes, que demuestran lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Pedro se arrepiente, Judas tiene remordimiento. A veces tenemos remordimiento, pero no nos arrepentimos, ¿no? Bueno, ya pasa lo que tenía que pasar, el Señor es
es crucificado y 3 días después resucita. Entonces vienen las mujeres, dan las buenas nuevas de que han visto al Señor resucitado. No le creen, entonces sale corriendo Pedro junto con Juan. Y dice Juan 20, del 5 al 7. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Estamos hablando de Juan. Juan corrió más rápido. Entonces llega, miró adentro, vio los lienzos, pero no entró. Y dice el 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces antes Juan se atrevió a entrar y Pedro se quedó afuera. Ahora es al revés. Ahora Juan se queda afuera, Pedro sí se atreve a entrar. Nuevamente surge aquel Pedro impetuoso que no le tiene miedo a nada. Sí, pero ya no hay peligro. Y después de esto, pues ya ve al Señor Jesús, en fin, tienen algunos encuentros. Y leemos en Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro negó al Señor. El Señor lo afirma 3 veces. Para que no hubiera problemas. Sí, te equivocaste, Pedro. Sí, te equivocaste. Pero yo te afirmo: apacienta mis ovejas. 3 veces se lo dice. Pero, bueno, aquí me voy a ir un poquito para atrás. Pedro es advertido. En Juan 13, del 36 al 38, le dice la palabra: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esto es según el Evangelio de Juan. Antes de que Simón Pedro cayera, fue advertido. El Señor le dijo a él lo que iba a pasar y cómo iba a responder. ¿Para qué se lo dijo? Pues para que se preparara. Pero Pedro no lo hizo. Como si no se lo hubiera dicho. Cayó directo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Dios le avisó a Pedro lo que iba a pasar. Fue advertido para que esta tentación la pudiera resistir. Pero como no se preparó, no lo hizo. De aquí tenemos varias cosas importantes que podemos concluir y que podemos aplicar a nuestras vidas. Primero que nada, Pedro siempre fue Pedro. Siempre fue la persona que era.
ese arrebatado, ese valiente, aunque a veces le daba miedito, pero ese Pedro siempre fue el mismo. Durante el tiempo que Jesús lo tuvo en su ministerio y después cuando estuvo solo, también lo hizo. Recordemos que después de Pentecostés, el que se levanta a hablar delante de la multitud fue Pedro. Entonces, afinadito, mejorado, pero seguía siendo el mismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a aprovechar la personalidad de cada quien como es para hacer su obra. Hay veces que queremos cambiar, ¿no? Y queremos ser como otra persona. Grave error. Así como eres, así le gusta a Dios. ¿Cómo eres? Ni más ni menos. Te va a afinar, te va a quitar algunas cosas que te están estorbando, te va a dejar más pulidito. Pero así como eres, así Dios te quiere. No intentes ser alguien más. Tú eres quien eres y Dios así te ha escogido. Otra cosa que tenemos que aprender. Si vas a seguir a Jesús, si has tomado la decisión de seguir a Jesús, pues hazlo, pero no lo hagas de lejos. No lo hagas de lejos. El otro discípulo, Juan, no tuvo ningún problema con identificarse como discípulo de Jesús. Él entró, si conocían a Pedro, conocían a Juan. ¿Fue confrontado? Posiblemente sí, pero él no lo negó. Él no tuvo problema. Pero Pedro sí. ¿Y dónde empezó el problema? Cuando Pedro siguió al Señor, pero de lejos. Vio a dónde lo llevaban, pero guardando una distancia. Cuando quería saber qué le iba a pasar, pero sin que él estuviera involucrado. ¿Quieres seguir a Jesús? Adelante, hazlo, pero no lo hagas de lejos. Porque te va a pasar lo mismo que a Pedro. En el momento de la verdad, no vas a negar. Entonces, vas a seguir al Señor, síguelo de cerca. Hasta donde llegue, con las consecuencias que esto tenga. Tercer punto, no te preocupes, Dios te restaura. Dios no desecha, a nadie desecha, a nadie. A todos los restaura, únicamente no restaura a los que no quieren ser restaurados. Ahí sí, pues ni cómo hacerlo. Pero, si tienes la disposición, Dios te va a restaurar. Y te va a poner en el lugar que estabas anteriormente. La pregunta es, ¿y si Judas, en vez de tener remordimiento, se hubiera arrepentido? ¿Hubiera sido restaurado? Yo pienso que sí, pero es especular. Pero porque así estaba escrito. Pero todo aquel que realmente se arrepiente y que está en una buena disposición delante de Dios, va a ser restaurado. Porque Dios no desecha a nadie. Y la última, Dios te advierte para que estés preparado y haz caso de lo que se te está diciendo. Yo me acuerdo que hace muchos años un pastor nos decía esto mismo. Si algo te está pasando, ponte a ver lo que Dios te ha hablado 1 o 2 meses antes. Ponte a revisar los sermones que has oído. Porque seguramente ahí Dios ya te estaba advirtiendo lo que te podía pasar. Y muchas veces escuchamos y decimos, ay, está bueno, pero para fulano, para mi compadre, para mi esposa, ¿cómo no está aquí? Pero no es para ellos, es exactamente para ti. Y más vale que cuando lo entiendas, entonces te empieces a preparar para que no te vaya a pasar eso mismo. Dios no quiere que caigas. Dios no quiere que entres a un desierto. Dios quiere probar tu corazón, pero para que seas afirmado, no para que seas desechado.
Podríamos encontrar más cosas de estos pasajes, porque tiene un montón para sacarle, pero yo creo que estos puntos son más que suficientes. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por esta palabra, porque nos podemos identificar, por lo menos en uno de estos puntos. Por lo menos en estos puntos en los cuales nosotros podemos ver cómo Pedro fue avisado, Señor. Tenía que estar preparado para lo que iba a venir, pero sin embargo no lo hizo. ¿Y cuántas veces, Señor, nosotros hemos sido advertidos también por situaciones en las que podemos caer y ahí vamos? Yo te pido, Padre, que mires a nuestros corazones, que nos ayudes, Padre, en nuestra debilidad, en nuestra incredulidad, para que podamos recordar por tu Santo Espíritu tu palabra, Señor, tus advertencias, las áreas donde debemos tener cuidado para no caer ahí. Yo te doy gracias, Señor, porque siempre nos adviertes y también, Señor, siempre nos das la salida. Yo te doy gracias porque eres el Dios de las segundas, de las terceras oportunidades, y porque, Padre, como aquella vez que le dijiste también a Simón, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Preguntó él. Y tú le respondiste, no hasta 7, sino 70 veces 7. Señor, en ti encontramos consuelo, encontramos perdón, encontramos, Señor, restauración. Te damos gracias por ser el Dios bueno, misericordioso que eres, y porque has derramado tu gracia para nosotros y para nuestras casas. Yo te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te bendigo, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y antes de terminar, yo quiero hacer un llamado. Hace rato que no lo hacemos. Quiero hacer un llamado para las personas que nunca han considerado ser parte, pues, de la familia de Dios, que nunca han tenido la oportunidad, a lo mejor se les ha presentado la oportunidad y han decidido no hacerlo en ese momento para unirse a la familia de Dios. Es importante hacerlo, pues básicamente porque no sabemos si vamos a tener otra oportunidad. Y los tiempos son malos, lo estamos viendo, y yo creo que es importante que dejemos a un lado nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros razonamientos, y podamos aprovechar esta oportunidad. Si es así, te voy a pedir que sigas las palabras que voy a estar diciendo. No es una oración que tenga algo especial. Esto la vas siguiendo con fe en tu corazón, y de esa manera pues vamos a lograr que el Señor perdone nuestros pecados, nos haga parte de su familia y nos haga nuevas criaturas. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta oportunidad. Yo me doy cuenta de todo lo malo que he hecho. Te pido que me perdones, que me des la oportunidad de tener una vida nueva, una vida contigo. No te he tomado en cuenta por mi rebeldía, por mi maldad, pero me doy cuenta que por este camino no voy a llegar a ningún lado. Gracias por tu perdón. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque yo lo tomo para mí y entiendo que Él murió para que yo pudiera tener vida eterna. Te doy gracias por esta oportunidad. Hazme uno de tus hijos y enséñame a vivir como tú quieres que viva. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si hiciste esta oración de corazón,
ahora eres parte de la familia de Dios y eres una nueva criatura. Sigue escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lee la Biblia, congrégate y pues el Señor va a cambiar tu vida totalmente. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.